En este ejercicio vamos a estudiar la continuidad y derivabilidad de una función a trozos. El primer trozo sería a partido de x menos 1 más coseno cuadrado de x si la x es menor que 0, y el segundo trozo b por e elevado a x más logaritmo neperiano de e más seno de x si x mayor o igual que 0. Como vemos, depende del parámetro a y b. Por tanto, el primer apartado miraremos la continuidad dependiendo de a y b, y en el segundo la derivabilidad. Comenzamos con la continuidad. Vamos a mirarla primero en el primer trozo y en el segundo por separado. El primer trozo, como vemos, no hay ningún problema en la continuidad, ya que es una suma de funciones continuas. El problema podría estar en la racional, porque si la x vale 1 no anularía el denominador, pero esto no pasa ya que en este caso la x es menor que 0. Por tanto no hay ningún problema y es continua. En el segundo trozo, de nuevo, no hay ningún problema porque es suma de funciones continuas. ¿Dónde está el problema? El problema está en x igual a 0, ya que es el punto de corte entre un trozo y otro. ¿Qué se debe cumplir para que sea continua en x igual a 0? Pues estas tres condiciones que tenemos aquí. La primera es que exista f de 0, la segunda que exista el límite cuando x tiende a 0 de f de x, y por último que nos coincida la primera con la segunda. Vamos a calcular estas tres condiciones. Como vemos, f de 0, ¿dónde se mira? Se mira en el segundo trozo, ya que es donde está el igual, es decir, el trozo que incluye el 0. Calculamos f de 0, que sería b por e elevado a 0 más logaritmo neperiano de e más seno de 0, b por e elevado a 0, que sería b por 1, que es b, más seno de 0 es 0, logaritmo neperiano de e es 1. Vale, pasamos al límite. Como veis, el límite tendremos dos trozos, por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda contamos con el primer trozo de la función y por la derecha con el segundo trozo. De nuevo sustituimos la x por 0, quedándonos a partido 0 menos 1, que sería a partido menos 1, el coseno de 0 es 1, 1 al cuadrado, 1. Que esto es igual a menos a más 1. Y por la derecha tenemos lo mismo que la f de 0, por tanto b más 1. Como hemos dicho antes, nos tienen que coincidir f de 0 con el límite, por tanto b más 1 tiene que ser igual que menos a más 1, es decir, b más a tiene que ser igual a 0. Ya tenemos nuestra condición para que la función sea continua. Seguimos con el apartado b, en el que vamos a estudiar la derivabilidad de esta función. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Derivar la función. ¿Cómo se deriva una función a trozos? Derivando cada trozo por su lado, es decir, esta es la derivada del primer trozo y esta es la derivada del segundo trozo. Vemos que en el primer trozo no hay problema, es decir, esta función es derivable, ya que de nuevo es suma de funciones derivables. Y en el segundo trozo igual, tampoco hay problema porque es suma de funciones derivables. ¿Dónde está el problema de nuevo? En x igual a 0. En este caso, para que la función sea derivable, se tiene que cumplir que exista el límite de f' de x cuando x tiende a 0. De nuevo, tenemos dos límites, por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda el primer trozo y por la derecha el segundo. Vamos a calcular, a sustituir la x por 0 y los calculamos. Sería menos a partido 0 menos 1, que es menos 1 al cuadrado 1, menos 2 por 0 por 1. Es decir, esto se nos va, está multiplicando por 0 y nos queda menos a. En el segundo trozo sustituimos la x por 0 y nos queda e elevado a 0, que hemos dicho que es 1, por b, el coseno de 0, que es 1, partido e más seno de 0, es decir, e, ya que el seno de 0 es 0. Por tanto, para que la función sea derivable, menos a tiene que ser igual a b más 1 partido e. Se debe cumplir esta condición. Pero hay que tener mucho cuidado aquí. Mucho cuidado. ¿Por qué? Para que una función sea derivable, antes tiene que ser continua. Y aquí podemos ver que ambas condiciones son incompatibles. Porque si resolvemos este sistema, nos da que b tiene que ser igual a b más 1 partido e. Y esto es absurdo. Por tanto, la función no
puede ser derivable, ya que si se cumple la condición de derivabilidad, no se cumple la de continuidad. Por tanto, conclusión final de este ejercicio: para que la función sea continua, se tiene que cumplir que a más b sea igual a 0.